Esto es Regreso a Casa, un podcast sobre adopción contado desde la voz de quienes somos hijos e hijas adoptivas. Hoy escuchamos la historia de Florencia Figueroa. Hola, Flopa. Hola, Carly, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, acá nos encontramos, la situación fue que nos encontramos en el cumple de una compañera del grupo de entrenamiento y me dice Flopa, ¡ay, escuché tu podcast! ¿Y Qué cómo bueno. fue? Qué bueno, te digo, qué bien que está. Me dijiste, sí, estoy contando historias. Si conoces de alguien, yo dije, yo, acá, presente. Y bueno, una semana después, Acá estamos. Bueno, genial, Flopa. ¿Desde cuándo sabés que sos adoptada? Desde chica, no tengo recuerdo de cuándo me lo dijeron, pero el primer recuerdo que tengo es primer grado, todos reunidos y que pregunten si naciste por parto natural o cesárea y que yo diga soy adoptada. ¿En el aula? En un recreo, Ahí está. primer grado. ¿Por qué preguntaban esas cosas? No lo sé, nunca entendí por qué éramos re chicos. Claro. Se ve que alguien, yo después pensé, digo, alguien de haber tenido algún hermanito o algo en el momento y era como el tema. Mirá vos, qué loco eso. Y ahí me quedó y después a los 8 tengo el recuerdo de hablar con mi mamá y preguntarle si había nacido por parto natural o cesárea. Terminé sabiendo que había nacido por parto natural. Pero es como que me lo deben haber explicado de muy chica porque no tengo el recuerdo vivo del momento. Claro. ¿Y qué es para vos la adopción? Para mí la adopción en sí fue lo mejor que me puede haber pasado porque gracias a eso soy lo que soy hoy y me rodeé de la gente que tengo y todo lo que tengo gracias a eso, a la familia que me eligió, por así decirlo. También es muy fuerte, es algo, una sensación a veces bastante encontrada porque no es fácil aceptarlo, los orígenes. También en su momento fue incertidumbre, la adopción para mí fue una incertidumbre de saber cuáles eran mis orígenes y los motivos, entenderlo. Pero en sí es un camino que se aprende y se lleva, y vas aprendiendo y conociendo y de la historia y del proceso. Y así de chiquita, vos me decías que a los 8 años le preguntabas a tu mamá, ¿qué recuerdo tenés de esa charla? ¿Qué te contó tu mamá? No, Sí, podemos saber. Sí, me contó que mi madre, en verdad me contó la situación, que mi madre biológica era una mujer muy joven, cuando me tuvo a mí tenía 21 años, tenía 4 hijos ya, vivía en tremenda vulnerabilidad económica, social. Mi padre biológico era un golpeador, drogadicto, y en su momento, hace 35 años atrás, las adopciones no son como ahora, que es otra realidad. Y ellos, en verdad, el asistente social de una ciudad le dijo que lo mejor que podía hacer era dar al bebé, porque no tenía los recursos para tener otro bebé más. Y nada, me contó eso, me contó que la habían conocido, que ellos estaban en lista de espera, ellos habían quedado embarazada a mi mamá, lo había perdido de grande, no había podido quedar, estaba haciendo muchos tratamientos y ya era mucho sufrimiento, entonces decidieron ir por la adopción. Muy bien. ¿Y justo se dio esa oportunidad? En verdad, ni tampoco, porque ellos estaban en lista de espera y tenían una conocida que le tocaba el turno y ellos querían un varón. Y llegué yo, era mujer. Entonces le dijeron, che, los conocían, eran de mi pueblo. Y le dicen, ¿quieren el lugar? Les damos el lugar. Así que ahí caí yo a mi casa. Y bueno, iba a ser Florencio y ahora es Florencia. Sí, así que gracias a esa familia que quería un varón y no... ¿Y cómo transitaste después de enterarte? ¿Te acordás qué emociones tuviste o con qué emociones te has conectado a lo largo después de enterarte? Y muchas veces el miedo, o sea, la incertidumbre de no saber bien los orígenes, porque si bien sabía esa historia, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es, o sea, toda historia tiene dos partes. Tiene la parte que te cuente, o sea, una parte y la otra que no sabes y la otra historia cómo lo vio la otra persona. En su momento, en la adolescencia, fue muy difícil el enojo. ¿Estabas muy enojada? Estaba enojada porque yo quería saber
y ellos me decían que no sabían. Y vos dijiste... Eso fue muy terrible. Pobre tu mamá también. No, es que yo hoy, 20 años después, entiendo un montón de situaciones, pero a los 15 yo no lo entendía. Y no, obvio. Y un día, yo siempre revolví todo, toqué todo, abría los cajones, sacaba todo. Pobre tu mamá. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Lucía. Lucía. La Lucía. privacidad no existía. O sea, tocaba todos los cajones. Y un día abrí un cajón que abría siempre desde que tenía uso de razón y abrí un papel. O sea, abrí un sobre, había un papel y era como... No sé si el contrato decirlo, pero era los datos de la adopción. El acta debe haber sido. Era un papel hecho por un abogado que decía, Menganito entrega por su voluntad el bebé. Porque yo en sí figuro hija de mi mamá y mi papá. O sea, en tu acta de nacimiento. Mi madre biológica se internó en la clínica. Claro, fue como directo. Sí. Bueno, sucedía antes. Escúchame, Flor, y te enojaste mucho, digamos, en ese momento. ¿Te enojaba pensar Me enojaba saber que no me digan la verdad. Yo ya tenía una edad suficiente como para decirme, esta es tu mamá biológica, después vos hacer lo que quieras. Entiendo que para ellos no era fácil. Ellos venían de conocidos con situaciones muy dramáticas, de bebés que la familia después de un tiempo los quería de nuevo y se los tenían que devolver. Entonces ellos lo que menos querían es que yo tenga contacto. Claro. Por el miedo, la inseguridad. Sí, miedo también a perderte quizás. Sí, eso. Yo lo entiendo ahora, bueno, pero en ese momento era todo. Mi hermana, cuando yo tenía 16, 17 años, conocí a mi hermana biológica y el día que me llaman para decirme, che, hay una hermana biológica tuya en la casa de la tía Gladys, vení. Mi hermana más grande lloraba desconsolada en la punta de su cama porque andás a ver qué flasheaba. Sí, ¿Me entendés? Digamos, es muy real esta cuestión nuestra, digamos, como condición de hijo adoptivo, el miedo como al abandono y la cuestión de saber, como de siempre esa incertidumbre que habrá pasado. Digamos, y del otro lado la familia que te acoge, que es tu familia, el miedo a decir, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué pasa si se entera? Eso decía mi hermana. ¿Y ahora qué onda? Sí, ellos le costó en su momento, bueno, cuando después al tiempo la empecé a rastrear, empecé a pagar los informes de DATEA para buscar la información de dónde era, sabía que era de una ciudad vecina. ¿Vos naciste en? Villa Cañas. En Villa Cañas. Nací en mi mismo pueblo, donde vivo, voy habitualmente. Y el día que encuentro que ella trabajaba en el hospital, también se me hicieron muchas cosas en la cabeza, porque dije, esta mujer trafica bebé. O sea, ¿qué onda? Era todo dramático para mí. Ya estabas armando una novela. Tenía la novela hecha. Y llamo no encontraba el teléfono de ella, no encontraba datos. Encuentro una compañera enfermera de ella, la llamo, le cuento. Me dice, bueno, yo no te puedo dar el número, déjame que hablo, volvemos a llamar otro día y veo si te puedo dar el número. Te estoy hablando de hace 15 años atrás, que las redes y todo no era tanto como es ahora. Claro. Y así ¿Vos qué edad tenés ahora? 34, casi 35. Y para esto la encontré a los 20. Sí, me parece que a los 20 la encontré. ¿Y ahí? La llamo. Yo voy a sostener tu valentía. Y la llamo un domingo, mediodía, y le digo, soy Florencia, la bebé que diste en adopción. Y se empieza a escuchar todos gritos por atrás. Mis hermanos me habían buscado mucho tiempo, nunca les habían dado datos. Y ellos diciendo, nosotros te buscamos un montón de tiempo. Y fue re loco porque yo, fíjate todas las realidades y las historias de cada uno. Bueno, ella me cuenta toda su situación, que me había dado de muy chica. Yo cuando nací tenía un hermano de 1 año, uno de 2, uno de 6 y uno de 11. Claro. Los de 6 y 11 se acordaban que ella fue embarazada y volvió sin bebé. Los otros 2 eran muy chiquitos, pero los otros 2 sabían. Así que ellos le habían contado y me habían buscado, nunca habían encontrado ningún dato. La asistente social nunca dio ningún dato. ¿Dónde vivía ella? ¿Dónde residía? En Venado Tuerto. ¿Y eso está de Villa Cañas? 50 kilómetros. Y yo era... O sea, la vecina, básicamente. Sí, yo Venado Tuerto para mí era, íbamos todos los fines de semana. Y cuando encuentro a mis hermanos, empiezo a hablar y me dicen,
¿vos vivís en Villa Cañas? Sí, nosotros trabajábamos en el boliche de Villa Cañas. Mi papá trabajó 14 años en el boliche de Villa Cañas, tenía los equipos de música, yo salía con 14 años y todos me cuidaban porque yo era chica, en un lugar de grandes, que si bien salíamos todos de esa edad, pero... Y me dicen, nosotros nos acordamos de vos. Eso y yo, es muy claro, loco, o sea, y yo digo, ¿cuántas veces fui al boliche con ellos? Porque íbamos a un boliche vecino que ellos también trabajaban de seguridad. Y llevan a tráfico con ellos. Y yo digo, qué loco, porque eran dos mis hermanos. O sea, y no tener noción. Se saludaban, hola, hola. Sí, hola, ¿qué tal? Como conocido. Ezequiel Flor. Nada más. Nada más, o sea... Y entonces, después de esa declaración, ¿qué te dijo? No, bueno, después de eso pasó un tiempo, seguíamos hablando cada tanto, y en 2014 creo que fue, yo me vine a Rosario, seguía hablando con ella me decía que me quería conocer, yo también quería conocerla en persona, y un día me dice, mira, yo voy al médico de Rosario. Y yo dije, bueno. Es el momento. Es el momento, ya está. Yo para todo esto, mi mamá y mi papá adoptivos, que para mí son mi papá y mi mamá. Sí, son tu papá y tu mamá. Sabían, ellos me han dicho, nosotros no la queremos ver a ella, te podemos mandar con el tío, con alguien que te acompañe. Nosotros no llegamos hasta ahí. O sea, te podemos acompañar y, o sea, pedirle a alguien que te acompañe. No podían por una cuestión de elección, digamos. Sí, calculo que sus sentimientos... Y vino acá a Rosario y fui sola, como todo en la vida que hago sola. Tenía un novio, no le avisé. O sea, fui sola y fue re chocante. Porque, literal, tiene 5 hijos biológicos y la más parecida soy yo. Yo le digo, es el karma. O sea, es el karma porque, literal, soy el calco. ¿Te viste cuando la viste? Sí, me vi reflejada y dije, qué loco, porque claramente nunca me había pasado. Claro. Y además ver eso, ver las fotos de mis hermanos y verlos a ellos que no son parecidos y verme a mí y ser un calco. Cuando vos decís que es chocante, ¿vos ibas como con alguna cosa así que ya habías idealizado de ese encuentro? ¿Esperando algo de ella? No sé, en su cuestión desde físico, emocional, actitudinal. No, lo emocional, o sea, ella siempre me decía que estaba arrepentida, que no lo hubiese hecho, que esto, que el otro. Como su arrepentimiento. La realidad es que cuando la vi no sentí ese arrepentimiento de que ella me hablaba. No sentí nada. O sea, sentí... De hecho, hasta lejanía o algo... Sí, como una muy distante. Sí. Yo, de hecho, estaba estudiando acá y le dije, estaba arroz hace una semana. Iba más allá, porque a mí si me ofrecen algo no lo iba a aceptar. Pero mi mamá, si yo no tengo para comer, deja de comer ella para darme a mí el plato de comida. Y ella me dice, no, le voy a comprar ropa porque ella adoptó después un sobrino para que venda. Y está perfecto. Pero yo digo, ni siquiera se le cayó decirme, te compro un paquete de masita o vamos a desayunar para que comas algo hoy. Y yo dije, no es por acá, o sea, no, su arrepentimiento puede ser real. Seguro, sí. Pero... Vos no lo sentiste genuino en ese momento con vos. No, para nada. Y después hablamos un tiempo más. Nosotros ese día nos sacamos una foto. Yo le pedí que como había mucha gente en común, no la publicara. Porque si bien todos saben que soy adoptada, yo no quiero que mi mamá tenga que ver esa foto en las redes sociales. Muy bien. Y a los 4 días publicó la foto. Mi hijita, no sé qué. Y yo no era ni su hija. No, claro. Y entonces dije, no, bueno. Hablamos un tiempo más, pero es como no. Bueno, quedó ahí. Quedó ahí. ¿Y sentís que eso te alivianó algo? Sí. ¿Te cerró algo? ¿Te sirvió? Saber, conocer su parte de la historia también, que si bien yo ya la sabía, pero conocerlo de primera persona de ella. Y me alivió, o sea, saber que hizo lo mejor posible para ella y para mí y para mis hermanos. O sea, y yo estoy súper agradecida porque la vida que tengo es gracias a mi papá y mi mamá. O sea, todo lo que me dieron y los sacrificios que ellos hicieron. Entonces, bueno, en eso estoy re agradecida de todo. Pero sí, fue un antes y un después.
Porque además hay un montón de cuestiones. Va al médico y te preguntan qué antecedentes tenés. Y por lo menos algunos antecedentes me enteré cuáles tenía, pero claro, es que me ha Está dicho bien, tengo tal cosa, pero no, Está soy bien. adoptada. Hola, soy adoptada, no, Sí. no lo sé de completos. Y es re Sí, complicado. real, es así, totalmente. Pero sí, me alivió un montón saber su historia y verlo desde otro. Y hoy con 35 ya lo veo desde otro lado, o sea, entiendo mucho más que capaz que más chica no lo entendía. ¿Y querés ser madre? Sí, ¿Y te gustaría adoptar Sí. o tener, sí? sí, me gustaría adoptar, creo que lo tengo pensado en algún momento. Y no sé si un bebé, capaz que algún chico más grande que sé que es mucho más difícil, es más difícil todo. No, Pero hay que ver cómo es esa historia. Hay chicos eh, más grandes que están en condiciones de adoptabilidad, muchos más, y están siempre esperando sí, poder cumplir con siempre su tengo derecho a tener una familia. esa idea de que además siento que uno, o sea, a veces no es un simple acto, porque no me parece que la adopción no es para cualquier persona, pero siento que desde lo que viví cambiarle la vida a otra persona como me la cambiaron a mí y darle una oportunidad debe ser tremendo, o sea, sí es algo que tengo pensado, la adopción. ¿Y con tus hermanos biológicos siguió el vínculo o no? Hablé en su momento, de hecho a uno lo tengo en las redes, que es el que me sigue a mí, que era con el que más hablaba, pero no, o sea, no, creo que ninguno de las dos partes, fue como, bueno, nos encontramos, sabemos que estamos bien, quiénes somos, pero hasta ahí nomás. Para ellos tampoco, una vez me habían invitado a un cumpleaños y tampoco era fácil. Dice, no sabemos cómo actuar cuando, o sea, hay un montón de gente y explicar, hola, es mi hermana la que quiere una adopción y está volviendo. O sea, es como, a mí me parece es re complicado. Obvio. O los tienen hijos y decirle, sí, es tu tía, pero no es tu tía. Che, Flopa, y cuando vos eras chica o ahora mismo, digo, cuando vos estás en algún ambiente, ¿tenés esa facilidad siempre de contar que sos adoptada? Sí, no tengo problema. Siempre lo vi con mucha naturalidad. De hecho, a veces, no sé, me decían, ay, qué parecía sos a tu papá. Y yo a veces los cargo y le digo, sí, actitudinalmente y un montón de cosas, pero físicamente no somos ni, o sea, somos el agua y el aceite, no tenemos nada. Pero sí, siempre fue muy natural, porque, o sea, es como un distintivo, soy adoptada, o sea, adoptada e hija única, o sea. Eso te iba a preguntar si tenías No, hermanos. soy hija única, siempre les dije, ¿por qué no adoptar? Me dicen, no, ya demasiado con una. Y si le daba vuelta a la casa, Sí, pobre. no, pobre gente. Pero sí, no, viste que te lo conté ese día en el bar como nada, hola, soy adoptada. De hecho, el otro día en el trabajo me pasó el Yo último soy día igual. que no sé qué chiste hacen y dice, ya veo que sos adoptada. Y yo los miro simultáneamente que si me van a escuchar después. Y le digo, soy adoptada. Y me quedaron mirando porque Sí, porque la gente no sabe cómo reaccionar. es re normal el chiste de sos adoptado sin saber si el otro es adoptado o no. Y después no sé también qué otro tiró otro chiste y también caía yo en la perfección. Digo, bueno. Y se quedaron mirando, digo, no se preocupen, digo, para mí es normal, no pasa nada más, estoy re acostumbrada a que la gente haga un chiste de sos adoptado. Sí. O sea, es re normal. Y yo me cago de la risa. A algunos se lo digo a los que tengo más confianza, a los que no, parece como que lo dejo pasar. Y cuando hacen esa gracia o lo dicen así en chiste, ¿por qué crees que sucede eso? Porque para mí o sea, no lo vivieron ni de cerca y no saben, o sea, es como que, no sé, siento que lo toman en chiste porque al no vivirlo es como complicado, no entender y no entender las razones del otro, por qué adoptó, por qué dio en adopción, como un montón de cosas que se hacen chiste que a veces vos decís, ¿por qué hace chiste con eso? Flopa, Sí, ¿y qué sí. sabes de tu papá biológico? Mira, lo encontré en su momento por las redes, cuando hablé... Ah, ya sabés todo, sos Sí, muy genio. lo busqué en las redes, pero la verdad que es una persona que estaba por un mal camino, drogas, robo,
y no intenté ni siquiera contactarlo porque por seguridad mía, de mi papá, mi mamá, es como, bueno, ya está nuevo. Capaz que en algún momento de la vida lo cruzaré o algo, pero no quise tener contacto ni saber más de lo que yo sabía. ¿Y qué necesitas ahora con respecto a la adopción? No, ahora creo que ya está, o sea, creo que es... La pieza del rompecabezas se cerró y es como, bueno, ya conozco toda mi historia, conozco las dos versiones, la de mi mamá adoptiva y la de mi mamá biológica. Conozco mi versión de lo que viví, cómo lo viví, y es como un tema, un capítulo cerrado, no me queda mucho más ya por saber. Ni por saber, ni por indagar, nada. No, porque es como que ya está, conocí su historia, o sea, las dos versiones. No necesitas Y más. ya está, con eso me alcanza para seguir. ¿Qué le recomendarías a una persona que es hija o hijo adoptivo y se entera de esto, digamos, ¿no? Que lo han adoptado, pero todavía no tiene muy en claro su origen? Yo creo que también es muy personal. Yo tengo amigos que son adoptados y no quisieron conocer sus orígenes. Contame eso. Tengo un amigo que él fue adoptado y... Lo tenemos que traer a regreso a casa. Vive en Barcelona ahora, vive en Barcelona, pero se puede hacer online. Lo podemos hacer online, hacemos él terapia también de siempre grupo. lo supo y de hecho yo tengo otra amiga que tenía un exnovio que eran muy parecidos y el chico también era adoptado y me dice, ¿no serán hermanos? Ah, me muero. Era muy parecido. Entonces yo dije, che, ¿a vos no te interesa? Y me dice, no, dice, yo estoy muy conforme con la familia que tengo, o sea, no necesito saber el origen ni por qué. Entonces yo pienso que es muy personal, que si tenés la necesidad, que lo hagas, que sabés que te puedes encontrar algo muy bueno, algo muy malo, una historia buena, una historia mala, y estar preparado, y creo que apoyarse en el resto. Yo porque siempre hice todo sola y... ¿Por qué siempre hiciste todo sola? Porque siempre sentía que iba a dañar a alguien más o que alguien... O sea, entonces yo... ¿A dañar? No sé si a dañar, a herir los sentimientos de alguien más. Entonces como que bueno, la conozco yo sola, me hago responsable yo sola de lo que estoy haciendo. ¿Y hoy cómo sos? Intento ser distinta. Intento ser distinta. Me dijiste que no ibas a terapia. No, debería ir igual. La última vez que fui me decía todo que estaba muy bien y yo sentía que no estaba tan bien como para que me digan que está todo bien. Dije, cambiemos de tengo que cambiar de terapeuta y no volví. Dije que iba a volver a arrancar. Porque sí, me cuesta mucho pedir ayuda. Esa cuestión de hacer sola... Me parece que es también del tipo por el miedo del abandono, de no molestar mucho tiempo. Entendí que, o sea, que mi miedo a que la gente me abandonara venía de mucho más de la adolescencia, venía de mucho antes. El miedo a sentirme que de vuelta a hacer algo y me dejen por algo. Uh-huh. ¿Te pasó también con tus parejas? Sí, hacer, o sea, o decir todo que sí por miedo a que me dejen. Uh-huh. O sea, el miedo al abandono. De hecho, esto es muy gracioso porque yo nací chupándome el dedo. Nací así. Me lo chupé hasta la pandemia. Y un día mi abuela, literal, me había puesto los aparatos y las mías decían, te deja chupar el dedo. Y yo, era algo más fuerte que yo. Y un día viene mi abuela, en colectivo, de Montehermoso, con la valija y abre y dice, yo traigo un recorte de revista que decía que la gente se chupaba el dedo por miedo al abandono. Ay, no, mi amor. Y yo digo, puede tener razón, digo, seguramente, porque nací chupándome el dedo y un montón de, 20 y pico de años me chupé el dedo. Y era una forma de calma. Entonces ahí decía que la inseguridad del embarazo, cuando estaba embarazada, o sea, en la panza y todo, se trasladaba a eso. Uh-huh. Y yo digo, fíjate cómo influye también en todo. En todo. Flopa, y en esto de entre chiste y verdad, de si hacías terapia o no hacías terapia, en algún momento vos me contaste que de chiquita lo habías hecho. Digamos, sí. ¿Hubo algún episodio que a tu mamá o a tu papá les llamó la atención y por eso acudieron a una terapia con psicólogo? No sé cómo era. No, en su momento cuando tenía 11 años, como para procesarlo, me dice, bueno, te mandamos al psicólogo. Había empezado una chica nueva en el pueblo. Voy el primer día, bien. Voy el segundo, le cuento que era adoptada, que mi mamá me llamaba más que por eso, para que lo procese por si era muy chica y no lo entendía o lo que sea. Y me dices, yo conozco una nena que es igual. Me dice, lo que vos tenés que hacer es agarrar un frasco, juntar monedas y buscar a tu mamá biológica e irte.
Ajá. Yo tenía 11 años, era chica, pero entendía que eso no era lo que quería en mi vida. Así que me fui a mi casa. ¿La psicóloga esta sigue trabajando? No, le sacaron la matrícula después claro, de qué eso, suerte. claramente, porque hizo bastante desastre con muchas cuestiones. Y llego a mi casa, yo no dije nada. Y cuando me dice, bueno, tenemos que ir a la psicóloga de vuelta, dije, yo no voy. No voy. No, ¿cómo no vas a ir? Tenés que ir a la psicóloga. Entonces, íbamos en el auto y le digo, yo no me bajo. ¿Cómo no te vas a bajar? No me bajo. ¿Por qué? Le digo, porque me dijo esto y esto. Ay, no, mi mamá se la quería comer viva. No, me imagino. Bueno, me llevó a mi casa, no volví a ir. Y después le metieron una denuncia porque como he hecho a mí eso, a chicas bulímicas también le había llenado la cabeza, a un montón de chicos con problemas, en vez de ayudarlo, era todo lo contrario. Uh-huh. Así que le terminaron sacando la matrícula, pero fue... Por eso no querías ir a la que psicóloga. capaz que por eso no quiero ir a la psicóloga, me quedó el trauma. Mirá. Y por suerte yo lo pude decir y no seguir yendo. ¿Y sentís que necesitarías ir a terapia por algo? Y yo creo que siempre uno debería poder ir y expresar, porque uno cuando habla cuenta lo que uno quiere que vea, pero no se termina abriendo todo. Entonces me parece que sí, que está bueno poder ir. Así que tenés amigos también que son adoptados. Sí. Amigos, amigas. Y en su amigos. ¿Familia? Familia no, tenía un matrimonio, o sea, para mí eran como mis tíos, eran amigos de mi papá y mi mamá, que ellos habían adoptado. Si yo ahora tengo 35, él tendría 45, ponele. Uh-huh. Yo siempre supe que él era adoptado. Él se enteró a los 35 cuando se fue a casar, que un tío le dijo, che, mirá, te aviso que vos sos adoptado. Qué fuerte. Fue Bien. fuertísimo, fue un drama para todos, porque además yo digo, vos fijate, yo lo sabía siendo más chica, Uh-huh. y él no lo sabía su historia. Y él estuvo un montón de tiempo enojado con los padres adoptivos, y bien le habían dado de todo y todo, pero, o sea, el sentimiento de... Te están ocultando tu identidad. Ujú. Y esa persona hoy, Esa persona murió, ¿cómo está? murió hace ahora 8 años, 9, le agarró un infarto, y no conoció a los padres, no conoció su historia. hay muchas historias de eso, lamentablemente. Bueno, y ese matrimonio, cuando adoptaron el primer bebé, en un día que van a una consulta, la familia, ya sea 2 o 3 meses que estaba con ellos, y la familia va y lo quiere y Pidió se lo la sacan. revinculación. Entonces, como que con el próximo no quisieron ni decir, ni saber, ni nada, para que no les vuelva a pasar. Flopa, para ir cerrando, ahí vos decías al principio un poco esta cuestión de que pudiste hacer todo tu recorrido, ¿no? ¿Qué tenés para decirle a tus viejos? No, gracias. Creo que gracias porque voy a estar eternamente agradecida. Fueron lo mejor que me pasó, y si tendría que volver a elegirlos, los volvería a elegir a ellos. 1 y 1000 veces. Más allá de los aciertos, los errores, volvería a mi casa, o sea, mi familia es mi familia. O sea, así que eso. La última pregunta siempre es, ¿qué significa para vos regresar a casa? Un camino de amor y dudas. Ay, me gusta. Bueno, gracias, Flopa. No, gracias a vos, Carly, No, y que genial. mucha más gente se sume Ojalá que y sí. conozcan las realidades de todos. Bueno, Así que bueno. bueno, muchísimas gracias. Regreso a casa es mirar la historia con otros ojos. Este podcast es una producción de la Oficina Streaming. Soy Carla Parodi. ¿Qué parte de tu historia todavía necesita ser contada?